Es un avivamiento tan lleno de luz en todos los rincones que llama a Jesús. Puedo ver que ya llegó el Salvador. Es un gran movimiento lleno de poder. Los enfermos se sanan, milagros se ven. Puedo ver que tu reino ya está aquí. Unción hasta los huesos. Amén. Un profeta que tuvo tanta, pero fue tanta la unción que vino sobre este profeta, llamado el profeta Eliseo, que dice que él murió y lo enterraron, pero de repente iban a enterrar un muerto. Y cuando el muerto cayó encima de los huesos del profeta, porque este profeta ya estaba muerto, dice que al tocar los huesos, el hombre resucitó. Y mira, yo hoy voy a declarar que va a venir una unción hasta los huesos. Y tú vas a salir de este lugar transformado. Vas a salir de este lugar proclamando el nombre de Cristo. Porque el Espíritu de Dios viene a un solo motivo a este lugar. El Espíritu de Dios ha venido a este lugar a glorificar a Cristo. Y hoy tú vas a glorificar el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos al Salmo 51. ¿Cuántos creemos que hoy va a ser un día de avivamiento? Y va a ser un día donde Dios va a hablar a tu corazón. Un día donde Dios va a reconquistar el corazón de muchos. Amén. Si algo me gusta de una pelea es la reconciliación. Y el Salmo 51 habla acerca de eso. Amén. Salmo 51, ¿estamos ahí? ¿Saben ustedes que David pecó y pecó gravemente contra Dios? David era llamado el dulce cantor de Israel, un hombre lleno de gracia, un hombre donde a pesar de ser un rey, él sabía que el verdadero rey se llamaba Jesucristo. Es más, algunos de ustedes me dirán: Manuel, pero en el Antiguo Testamento Jesús no estaba revelado. Pero David ya lo conocía. Un día en un salmo dijo: siéntate mi Señor, al lado de mi Señor. Es decir que ya David sabía que existía Jesús. David, el dulce cantor de Israel, un día le falló a Dios. Y hoy no te quiero hablar de las consecuencias que genera el pecado. Hoy te quiero hablar del dolor y de la tristeza que es fallarle a Dios. David, como el dulce cantor de Israel, él un día se dejó seducir por el pecado, y ustedes ya conocen la historia. Una mujer de Urías, que era la esposa de uno de sus soldados, un día la mandó a llamar y se acostó con ella. Pero luego de esto, de él haber cometido esto, para resumirle la historia, porque no me quiero alargar en este pedazo, él mandó a matar al esposo de esta mujer y se quedó con esta mujer. Un grave pecado. El pecado de David fue un pecado notorio, joven, jovencita, señor y señora que me escucha en este lugar. El pecado de David fue notorio. Fue un pecado que desagradó realmente a Dios. Tocó tanto el corazón de Dios que hubo un año de total silencio para David. David no era cualquier hombre. David era un buscador de su presencia. Yo quiero que me levanten las manos aquí. ¿Cuántos buscadores de su presencia hay aquí? Cierto que cuando no le sentimos a Dios, cuando oramos y las lágrimas no descienden, estamos diciendo: algo ha pasado en nuestra relación con Dios. Ya no lo siento como lo sentía antes. Ya no era como antes era la relación con Dios. Y quizás tu pregunta es: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado que ya no tengo esa intimidad con Dios? ¿Qué es lo que ha pasado que ya no siento a Dios
Antes medio me hablaban de Dios y mis lágrimas ya corrían. Pero hay algo que me pasó en la relación con Dios. Pero la pregunta es, no fue qué te pasó a ti, sino qué fue lo que tú hiciste que Dios se alejó de ti. David, aunque ustedes no lo crean, David por un año pensó que Dios no lo había visto. En este tiempo no existía una Biblia para saber la omnipresencia de Dios. David más adelante en un salmo dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? Si fuera los cielos, allí estás tú, Señor. Y si fuera los infiernos, allí estás tú. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es decir que David tiempo después entendió que nada se puede ocultar delante de los ojos de Dios. Tú te puedes esconder en el lugar más escondido de esta tierra y allá va a estar Dios contigo. David duró un año de sequedad, un año donde no había respuesta de Dios, un año donde él levantaba sus manos y decía: Señor, me estoy secando. Señor, ¿qué está pasando? Mi vida es un desierto. Ya no te siento como antes. Ya no puedo sentir tu gloria. Ya no puedo respirar tu presencia, Dios. ¿Y cómo lo sé? Por el Salmo 51. El Salmo 51 es un gemir del corazón de David. Es un gemir de un apasionado que le falló a Dios. Pero hoy vengo a decirte: si tú le fallaste a Dios por cualquier motivo que haya sido, hoy vas a reconquistar el corazón de Dios, porque hoy Dios quiere reconquistar el tuyo. Y dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, capítulo 10, versículo 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren lo que dice David: no me eches de delante de ti, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se van a convertir a ti, Señor. Esta es la oración que tienes que hacer. ¿Por qué David hacía esta oración? ¿Por qué David decía: Señor, no quites el espíritu de Dios? Porque él conoció un rey llamado Saúl. Apenas David era un niño, un adolescente de 15, 16 años. Pero David había sabido lo que le había pasado al rey Saúl. El rey Saúl, un hombre ungido, un hombre escogido por Dios, un hombre de la tribu de Benjamín, y un hombre escogido de Dios para gobernar la nación de Israel. Pero un día le falló a Dios y nunca reconquistó el corazón de Dios. Por lo tanto, dice la escritura que un espíritu inmundo venía y lo oprimía de día y de noche. Había sequedad en Saúl. Y Saúl, muy tristemente, hermanos, quiero decirles algo, aprendió a vivir sin la presencia de Dios. Pero cuando una persona se seca, cuando viene desierto en la vida de una persona, yo tengo que decirle: tenga cuidado. Porque después que una persona se seca y viene desierto, se acercan espíritus inmundos a perturbar. Entonces tu sueño empieza a ser inquietado. Entonces ya no tienes paz. Entonces espíritus inmundos vienen a perseguir la vida de las personas. Había una muchacha que siempre la conocí. Y quiero decir esto porque realmente tiene que ver con la escritura y con la palabra que estoy hablando. Esta muchacha era, desde que era pequeña, estaba en el camino de Dios. Su mamá era cristiana, su hermana también era cristiana. Pero esta niña siempre fue indiferente a las cosas de Dios. A pesar de que venía a la iglesia, a pesar que levantaba, a pesar de que todo el mundo se levantaba. Pero yo siempre veía algo en esta niña, ¿sabes? Esta niña nunca se levantaba a cantar cuando todos cantaban. Nunca adoraba a Dios cuando los otros estaban adorando a Dios. Siempre hacía caras feas cuando el pastor estaba hablando. Y yo siempre que iba, porque yo iba cada año a la casa de esta niña, yo la vi creciendo, la vi creciendo, la vi creciendo. Y siempre fue con una indiferencia. Era nombrarle de Dios y era una indiferencia por completo a las cosas de Dios. Pero tiempo después, tristemente, me enteré que esta niña estaba en el lesbianismo.
Pero yo le estoy hablando de no cualquier persona. Yo le estoy hablando de una niña que fue bautizada en aguas. Una niña que su mamá era cristiana, su papá también. Pero por más de todo esto, endureció su corazón con Dios. Y cuando tú endureces tu corazón con Dios, viene un espíritu a perturbarte. Y esto estaba pasando con la vida de Saúl. Saúl lo perturbaba un espíritu de día y de noche y no lo dejaba en paz. Entonces David, que era un muchachito que apenas tenía 15 años, lo llamaron y le dijeron: David, sabemos que sobre ti reposa la unción de Dios. ¿Por qué no le tocas una dulce melodía al rey? Y cuando tú toques va a pasar algo. David asintió. Y dice la palabra que cuando David tocaba, el espíritu inmundo dejaba a Saúl. Lo dejaba completamente libre. Un día el rey Saúl, endemoniado, agarró una flecha y quiso clavar a David. David rápidamente la esquivó. Yo quiero decirte algo. David conocía que un hombre que pierde la presencia de Dios es un hombre atribulado de espíritu. Es una persona seca, es una persona triste, es una persona acosada, es una persona celosa, es una persona, aparte de eso, que puede llegar a sufrir trastornos de la mente. Y David no quería eso para su ministerio. ¿Cómo termina el ministerio de Saúl? Saúl nunca le pidió perdón a Dios. Saúl nunca realmente se arrodilló. Una sola vez fue y habló con los profetas, y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y de ahí se conoció que Saúl entre los profetas. Pero ¿saben una cosa? Dios le dio la oportunidad de volver a sentir la presencia, pero su corazón no cambió. El corazón de Saúl no cambió. Él salió de ahí y siguió en lo mismo, pecando y haciendo lo malo contra Dios. Por lo tanto, un día Saúl clamaba a Dios, pero Dios no le respondía. ¿Sabes por qué? Porque va a haber un día cuando tú quieras clamarle a Dios, entonces ya Dios no te va a querer responder. Porque Dios es infinito en misericordia. Él es muy grande. El corazón que tiene Dios es muy precioso. Pero van a haber días donde Él no te va a oír si realmente no contristas tu corazón delante de Dios y realmente le confiesas y le declaras que Él es el único Señor en tu vida. Amén. Un día Saúl, al ver que Dios no le respondía, fue y consultó una divina. Y al consultar la divina, murió al ministerio de Saúl. Porque después hubo una batalla con los filisteos y mataron a Saúl. Ahora pueden entender el clamor de David. David en esta reacción lloraba porque él sabía que le había fallado Dios. Pero él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabes qué decía David? Señor, yo entiendo que yo tengo un corazón sucio. Y yo sé que la santidad no proviene de mí, Dios. Yo sé que la santidad proviene de ti, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites el Espíritu Santo. No me quites al Espíritu Santo, porque yo quiero vivir con gozo, Señor. Por eso dice más adelante: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y mira lo que dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando pierdes la presencia de Dios, hermano, hermana, pierdes el gozo. Yo quiero decirles algo: nada va a saciar tu alma como la sacia la presencia de Dios. Nada. Salomón, el hombre más rico, el hombre más inteligente, el hombre con más fama sobre la tierra, un día dijo en su discurso: todo es vanidad, todo es sin contentamiento. David dice: en todo lo que hice yo me gocé. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que David todo lo disfrutaba con la presencia de Dios. Entonces a todo le hallaba felicidad, a todo le hallaba gracia. Salomón no, porque Salomón hubo un tiempo donde apostató de la fe, donde le dio la espalda a Dios y donde quiso hacer sus cosas a su manera. Entonces Salomón dijo: todo es vanidad, todo es tristeza en este mundo. El mucho estudio da fatiga, las muchas mujeres dan cansancio. Empezó a decir: el mucho vino también da guayabo. No, todo lo que he encontrado en esta tierra es vanidad.
Y el fin del discurso de Salomón les dice, el fin de todo ese discurso es: teme a Jehová y apártate del mal, porque ahí vas a encontrar tu felicidad. Hombre, mujer que me escuchas, tu felicidad. Si has querido buscar felicidad, si has querido buscar gozo y si has querido buscar paz, se encuentra en el reino de Dios. Jesús dijo un día: el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Queremos la paz, queremos sentirnos felices, queremos sentirnos radiantes, resplandecientes. Entonces necesitamos a Dios. Un día, uno de los predicadores de avivamiento, llamado Charles Spurgeon, en sus reuniones de avivamiento, eran tal las predicaciones que la gente se agarraba y lloraba y le decían al predicador: ya no más, ya no más, porque describía la pasión de Cristo de una manera tan impresionante que la gente agarraba la silla y se sacudía y decía: por favor, ya no más, no siga, nosotros matamos a Jesús. Y comenzaban a darse golpes de pecho. Era algo impresionante. Y este hombre dijo: el fin de todo discurso es que Dios venga a los campamentos de sus hijos. El día que Dios venga a los campamentos de sus hijos, entonces ese día será erradicado el pecado, será erradicada la tristeza, será erradicada la perturbación, será erradicado los demonios, porque entonces ese hombre podrá decir: el que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: castillo mío y esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Nótese algo: la presencia de Dios tiene protección. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día aceche. Caerán a mi lado 1000 y 10,000, mas a mí no me llegará. Ciertamente miraré y veré la recompensa de los impíos. Es decir, va a haber una recompensa para los que tengan. En otra ocasión les voy a hablar de las recompensas que tiene una persona por tener la presencia de Dios. Todos los hombres que buscaron su presencia, Dios los colocó en alto. Y los colocó de una forma tan en alto que las personas iban a ver la grandeza que Dios hacía con esas personas. David, Salomón, grandes hombres, José, que días atrás hablamos acerca de él. Todo hombre que buscó su presencia, Dios lo colocó en alto. Mi pregunta es para ti hoy: ¿vas a buscar su presencia? Quizás me digas: Manuel, pero yo le fallé a Dios. Y yo te voy a decir: sí, pero David también le falló a Dios. Pero David le dijo a Dios: perdóname, yo te fallé. Y mira lo que dice más adelante David. Dice que le dice: Señor, tú no desprecias un corazón que se contricta delante de tu presencia. Un corazón quebrantado, un corazón que llore delante de Dios. Jamás Dios lo va a mirar y le va a decir: hijo, ya no tengo nada para ti. Todo lo contrario. Un corazón que se humille, un corazón que reconozca delante de Dios. Dios lo va a abrazar y Dios le va a decir: bienvenido, hija, bienvenido, hijo. Eres bienvenido, porque mi amor es grande para contigo. Amén. Quiero decirles algo. David llegó a agonizar, porque cuando perdemos la presencia, empiezan a haber cosas feas en nuestra vida. Por eso David decía, Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de veranos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti, santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. David dice en este salmo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Una de las cosas que trae nuevamente la presencia a tu vida. Hoy Dios me dijo: hazle un llamado a mi pueblo, porque hoy yo quiero que reconquisten mi corazón.
¿Cuántos quieren reconquistar el corazón de Dios? Amén. Si lo sientes lejos, si sientes que estás seco, o si ya no sientes su presencia como antes, entonces estás en el lugar indicado, porque hoy Dios te va a volver a conquistar. Hoy entenderás que mi Dios tiene un corazón precioso, que Dios puede volver a hacer tu corazón al de Él, y que Dios puede volver a apasionarte por completo. Amén. Hubo un pueblo que le falló mucho a Dios, y era el pueblo de Israel. Un pueblo que Dios amó, un pueblo que Dios se lo dio a Abraham, un pueblo que siempre Dios le decía: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Cada vez que yo quiero hacer algo con ustedes, ustedes se me oponen. Pero Dios es tan precioso que Dios seguía haciendo cosas con este pueblo, lo seguía bendiciendo. Era el pueblo que dirigía a Moisés, y aún Moisés les dio de comer del maná, les dio de tomar agua de la roca. Pero el pueblo seguía terco, seguía murmurando, seguía incrédulo. Porque, hermano y hermana que me escuchas, el peor pecado es la incredulidad. Cuando tú cierras tu corazón, cuando tú no adoras, cuando los demás están adorando, ese es el peor pecado. Porque ese pecado te puede llevar a un enfriamiento total. Es necesario que le digas: Señor, está bien, yo estoy adorando y no te estoy sintiendo, pero hay algo que hay dentro de mí que tengo que cambiar. Y empiezas a pedirle perdón a Dios y le dices: Espíritu Santo, recuérdame. Los grandes avivadores decían: para mantener un avivamiento se tiene que tener un constante arrepentimiento. Los grandes avivadores del siglo, como D.L. Moody, él claramente decía: no pases un día sin arrepentirte por lo más mínimo que le hayas hecho al Señor, porque entonces así tu conciencia se purificará, y por mínimo pecado que hagas, tú vas a pedirle perdón a Dios. Pero de lo contrario, si dejas pasar el pecado, y si te haces el loco y vuelves y cometes el pecado, entonces tu corazón se va a endurecer. Y entonces ahí es como dice Corintios, se cauteriza la conciencia. Entonces pecas y ya no sientes dolor, pecas y ya no sientes como aquel remordimiento. Pero déjame decirte algo, eso es como un cáncer. Ahí estás a punto de morirte espiritualmente. Es momento, y es el llamamiento de Dios, que les digan: tengan un corazón contrito delante de Dios, tengan un corazón humilde. David lo sabía, David conocía al Señor. David decía: Señor, tú no desprecias un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, jamás lo desprecias tú. En el pueblo de Israel le falló a Dios, y le falló tan gravemente que hizo un becerro de oro. Adoraron a este becerro y dijeron: ya no eres tú nuestro Dios, después de que nos diste el maná, después de que nos diste a beber del agua de la roca, después de que fuiste nuestra sombra en el desierto, después de que fuiste la columna de fuego y nos diste calor en medio de las noches frías del desierto, ya no eres nuestro Dios, ahora este es nuestro Dios. Y levantaron un becerro de oro y todos venían y se postraban. Pero Dios, que estaba hablando con Moisés 40 días y 40 noches, abrazando a Moisés, le dijo: ese pueblo que está abajo me ha cambiado por otro Dios. Y Moisés baja con la piedra afuera y agarra y parte las tablas. Claro que eso no lo tenía que hacer, ¿no? Porque las tablas las escribió Dios. Y él se las quitó con las tablas, y agarró las tablas y las partió y les dijo: ¡ah! Me sacaron la piedra. ¿Ustedes qué han hecho? Han deshonrado a Dios, han cambiado la verdad por la mentira, han hecho lo malo delante de Dios. Y el pueblo ahí empezó a temblar. Y Moisés dijo: háganse aquí los buenos, y háganse acá los que quieren seguir en pos de ese Dios. Y se hicieron dos filas, y aquellos que siguieron a ese Dios, se abrió la tierra y se los comió. Un juicio de Dios. Pero Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, estoy muy enojado con ese pueblo. Moisés, por ti, por amor a ti, diles que mi ángel va a ir con ellos. Diles que les voy a dar todas las promesas. Esas riquezas que me estaban pidiendo, yo se las voy a dar. Pero díganle algo a ese pueblo: mi presencia no irá con ellos.
mi presencia, mi gozo, mi felicidad, mi protección no estará sobre ellos. Porque ellos son un pueblo de dura cerviz y me han dañado el corazón. Me han herido profundamente. Una de las escrituras que más me duele es cuando yo leo en el libro de Génesis, donde hubo un momento donde Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Yo no sé, pero yo no quiero ser de los que Dios se arrepiente de haberme creado a mí. Porque hay muchos que Dios se arrepiente de haberlos creado. No crean que Dios está contento con la creación de Satanás. Él mismo se pervirtió a través de su orgullo y de su prepotencia. Por eso les digo, el peor pecado que pueden cometer es la indiferencia y la frialdad con Dios. Si eres frío, si eres indiferente a las cosas de Dios, métete a tu habitación, dile: Dios, cámbiame este corazón endurecido. Yo quiero ser un corazón que te pueda alabar con lágrimas y que mi oración suba como olor fragante delante de ti. Entonces, por muy cosa mala que hagas, si te arrodillas y le pides perdón a Dios, serás como David, serás restaurado. Pero este pueblo, escúchame bien, este pueblo se puso a llorar. Y la escritura me dice que se vistieron de luto. ¿Qué es luto? Una señal de arrepentimiento. Cuando estás de luto, ¿qué pasa? Lloras, no quieres comer. El pueblo dijo no. El pueblo reflexionó, el pueblo se dio cuenta. La presencia de Dios fue la protección en el desierto. La presencia de Dios es la que me ha dado todo. No. Y dice la escritura que hubo luto, una señal de arrepentimiento. Lo primero que debes hacer en tu corazón para recuperar y reconquistar el corazón de Dios es arrepentimiento. Es decirle al Señor: fallé, Señor, pero quiero volver a tener intimidad contigo. Quiero volver a experimentar tu presencia en mi vida. Lo segundo que tuvo este pueblo, dice, y que ellos despojaron sus atavíos. Ellos empezaron a botar sus zarcillos y todas las cosas con las que habían hecho ese Dios. Muchos de ustedes tienen que despojarse de amigos, de personas que lo están alejando de la presencia de Dios. Aún, no sé, si le estás dedicando más el tiempo, qué sé yo, al internet. No solo te estoy hablando de pecados como la fornicación, pero si ese es tu caso, aléjate, porque Dios hoy te quiere perdonar. Cualquier cosa que te esté apartando, ese tiempo que tenías con Dios, aléjalo, porque hoy Dios quiere reconquistar tu corazón. Despójate del atavío. Pero ellos hicieron número 3, y yo quiero decirte algo. Moisés conocía el corazón de Dios. Por eso yo quiero que ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan en este lugar, realmente seamos corazones adoradores. Porque un corazón adorador conoce a Dios. Un corazón adorador sabe que Dios no lo va a dejar tirado llorando y le va a decir: ya no quiero volver a saber nada de ti, quítate de aquí, pecador del infierno. Y le mete una patada y lo escupe. No. Dios no va a hacer eso. El que tiene un corazón de adorador sabe que Dios, cuando hay un corazón contrito y cuando hay un corazón humillado delante de Él, Dios lo va a perdonar. Dios se complace. Por eso David decía: tú no te complaces en los sacrificios, tú te complaces en que un corazón sea contrito y humillado delante de ti, Dios. Amén. Corazones contritos y humillados. Créanme, la humildad, cuando ustedes tienen humildad en su corazón, Dios se acerca al humilde. Es más, Dios da gracia al humilde. Mas mira de lejos al altivo, al orgulloso, al prepotente, al que se cree capaz de hacer las cosas sin Dios. Si esa es tu actitud, entonces cámbiala. Porque tu actitud debe ser la de un buscador, la de un: Señor, sin ti yo no puedo, sin ti no puedo avanzar, pero si tú me das las fuerzas, entonces soy más poderoso que un gigante, Dios. Esta debe ser tu clamor. Moisés, como era el adorador de Dios, conocía el corazón de Dios. Y él no les dijo: hermano, esta es la teología de Dios. Dios dijo que nos iba a desechar a todos. Ya nos quedamos sin la presencia de Dios.
Eso lo dice la palabra. Dios dijo que nos quedamos sin la presencia de Dios. Ya no hay nada que hacer, ya. No. Moisés sabía que Dios tenía un corazón precioso. Y dijo, no, hagamos un tabernáculo. Y como ustedes, pueblo, fueron los que le fallaron a él, voy a hacer un tabernáculo para ustedes. Porque quiero decirles algo, Dios no estaba enojado con Moisés. Moisés, más fiel, no podía ser. Pero Dios estaba enojado con el pueblo. Entonces Moisés les construyó un tabernáculo. Y dijo, cuando Dios descienda, pueblo, póstrense delante de Él. Y comiencen a adorarle a Dios. Comiencen a glorificarlo. Y el pueblo empezó a adorar la presencia de Dios. Cuando la columna de nube bajaba sobre el tabernáculo que construyó Moisés, el pueblo se metía y adoraba la presencia de Dios. Y dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viéndolo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba uno a la puerta y adoraba. El pueblo comenzó a adorar a Dios. El pueblo comenzó a decirle, Dios, te cambiamos por otro Dios. Hicimos lo malo delante de ti, pero perdónanos, Dios. Y empezó a decir, Señor, solo tú eres precioso. Señor, solo tú eres grande. Señor, solo tú eres bueno. Señor, tú eres el creador del cielo y del universo, Dios. ¡Qué maravilla, Señor! Y él comenzó a decir, Señor, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y empezó el clamor de David. Empezó el clamor de Moisés. Y quiero que sigan más adelante. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Entonces empezaron a buscar la presencia de Dios. Entonces empezaron a volver a reconquistar el corazón de Dios. Y miren lo que pasó a continuación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y miren lo que le contestó Dios. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguno, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y yo quiero escuchar un fuerte amén, pueblo. Te voy a volver a decir la promesa para ti. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguno, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo voy a hacer contigo. Cosa tremenda Dios quiere hacer contigo. ¿Pero con quiénes? Con los que buscan a Dios, con los adoradores, con los apasionados por su presencia, con aquellos que por más de que si se sienten secos. Yo les voy a decir algo, en ocasiones yo me he sentido seco. Y ustedes dirán, Manuel, pero parece que siempre tuviera la paloma revoloteando. No, hay momentos donde vienen tiempos de sequedad, pero son en esos momentos donde yo me alarmo y digo, no estoy sintiéndolo, ¿qué pasa? Y como sea, empiezo a buscar prédicas en internet, canciones ungidas. No, pido perdón, Dios, y duro 1 hora, 2 horas buscándolo, y vuelvo y lo siento, y vuelvo y lo recupero. Amén. Sea así, sea un conquistador con el Señor. Búscalo y verás que va a venir un gozo tan especial sobre tu vida. Va a haber felicidad. Tu rostro va a brillar. El rostro de Moisés brillaba. La gente veía en Moisés una especial gracia de parte de Dios.
Sabían que Él era el hombre ungido. Dios cambió el juicio por una poderosa bendición. Dile a la persona que está a tu lado, si adoras a Dios, vas a provocar un avivamiento. Cuando eres un adorador de Dios, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que yo algún día me imaginé predicando en este lugar? Yo quiero serles sincero, y Dios sabe, yo nunca me lo imaginé. Y pregúntenle a mi mamá. Ella siempre desde chiquito sí me ponía la mano y decía, Dios tiene escogido para ti que vas a ser un gran pastor. Y yo decía, no, anulo. De verdad. Y no lo decía era porque no me gustara. Lo decía era porque a mí me daba temor, pánico hablar. Y yo decía, es imposible que yo vaya a predicarles y hablar un montón de gente si me paran a hablar en 3 y casi me orino. No. Yo decía, eso no puede ser así. Pero cuando el poder del Espíritu Santo, y empecé a adorar a Dios, cuando yo empecé a adorarlo, yo no pensé que Dios me iba a dar un avivamiento. Yo solo lo adoraba porque yo en la habitación empecé a sentir cosas bien chéveres. Yo adoraba y las lágrimas me corrían, pero después salía con una sonrisa, salía con un gozo. Podían estar peleando acá y yo y me decían estúpido. No me afectaban las palabras, me resbalaban las cosas que querían decir. Yo tenía un gozo, yo tenía una felicidad. Había un gozo interno, había una felicidad por dentro. Porque mi felicidad no dependía de los otros, dependía que cada vez que entraba en esa pieza pasaba algo. Y de repente le empecé a compartir a la gente de lo que Dios estaba haciendo conmigo en aquella habitación. Algunos empezaban a llorar cuando yo les empezaba a contar. Otros empezaban a hablar en lenguas, a temblar. Y como yo vi eso, yo dije, bueno, debe ser que Dios me quiere usar. Y empecé en mi casa y empecé a hablarle a la gente de lo que me estaba pasando a mí. Y créanme, antes no era muy bueno en la palabra. Yo les hablaba de Elías y yo decía que Elías lo comió la ballena. Y lo vomitó y lo puso en la isla de Pasmo. Y eso era un revuelto, pero la gente lloraba y se convertía y aceptaba al Señor y hablaba en lenguas. Porque quiero decirles algo, a veces no es mucho lo que tú digas, es lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú estás apasionado por Dios, la gente lo va a ver, porque eso se te va a salir. Cuando Dios se te mete por dentro, se te sale por los ojos, por las orejas, por la boca. Y empiezas a afectar a los de tu alrededor. Entonces Dios empezó a traer un avivamiento a mi casa. Les cuento, la única metida en mi casa era mi mamá. De resto todos éramos pecadores incircuncisos. No, mentiras. Pero casi. No, de verdad, éramos cristinos, primos de los cristianos. O crispetas, como quieras. Sí, pero ¿qué pasó? En el momento que Dios empezó a traer eso a mí, un día yo estaba orando con mis amigos y yo los metí al cuarto. Porque como a mí me sucedió en el cuarto, yo dije, este cuarto es mágico. Yo ya entendí que no es el cuarto. Ya entendí que es sobre mí, que reposa la presencia de Dios. Pero era en el cuarto que yo les decía, vengan para acá para que Dios los bautice, vengan para acá para que Dios los desmaye, para que Dios los mande en visiones. Quiere que Dios lo ponga a temblar, y lo podía temblar. Y hermano, yo quiero decirles algo, y Dios era tan bonito que me respaldaba en todo. Yo decía, Dios, ponlo a temblar, y la gente temblaba. Y créanme que yo era un niño porque yo ni siquiera sabía eso, que eso existía. Yo como lo vivía en mi habitación, yo decía, debe ser de Dios. Más adelante, después estudiando las escrituras, pude ver que el profeta Jeremías decía, Señor, tu palabra me fue como un fuego, y tu palabra empecé como a temblar y mis huesos temblaban y estaba ebrio como el vino. Eso está en Jeremías 23:9 para los que lo quieran leer. Y empecé a ver que las manifestaciones de Dios eran reales, eran tangibles, pero solo las iban a encontrar aquellos apasionados, aquellos sedientos por Dios. Amén.
Cuando yo empecé a adorar, entonces, un día cuando estaba metido con mis amigos en ese lugar, alguien tocó la puerta. Yo de repente abrí la puerta y ¿saben quién era? Era mi papá. Mi papá, oiga, yo quiero recibir lo que están recibiendo ya. Y como éramos cristianos y llevamos 7, no sé cuántos años llevamos en el evangelio, mi papá no era bautizado en lenguas. Y yo, no se preocupe, papá, llegó donde era. Diga ahí, tirimay. Esa es la palabra. Diga, y lo pusimos a repetir y nada, yo ya estaba llorando, Señor, hazlo, por favor. Y yo creo que Dios oyó mi clamor y empezó a hablar en lenguas. Pero de repente empezó el cambio en mi papá. Empezó el cambio, empezó a orar, empezó a buscar la presencia de Dios. Después un amigo que era acompañante de nosotros en el avivamiento fue el que fue utilizado para tocar a mi hermana. Mi hermana se empezó a meter en las cosas de Dios, empezó a gustarle las cosas de Dios. Fue con el amigo que yo empecé el avivamiento. Y toda la familia fue transformada por una persona que quiso adorar a Dios. Hay muchos de ustedes que están pidiendo por sus familias, pero Dios les dice, adora, 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 porque vas a ser un cambiador de atmósfera. Donde llegas, van a cambiar las atmósferas y toda tu familia se va a convertir. Dile a la persona que está a tu lado, voy a adorar y voy a provocar un avivamiento. Dile también, si le tengo que pedir perdón, lo voy a hacer con tal de tenerlo a Él siempre. Mientras tengamos una tienda para buscar a Dios, vas a mantener un avivamiento. Pero si te sientes que estás lejos de Dios, si sientes que tu vida está seca, es hora de reconquistar el corazón de Dios. Dios va a pactar contigo. Los llamo a salir de la indiferencia, los llamo a salir de la frialdad. Una tienda, donde sea, una tienda debajo de tu cama, no es el lugar, es donde tú quieras, pero es un lugar donde vas a tener un encuentro con Dios. La mayoría de cristianos se conforman con las migajas. Yo una prédica muy fuerte que un amigo un día me hablaba y me decía, deberíamos predicar de esas prédicas, Manuel. Y el título era, ustedes saben que Dios una vez trató a una mujer sirofenicia y le dijo perrilla, y que los perrillos comían de las migajas. Yo les quiero decir algo y puede ser muy una expresión fuerte, pero hay muchos que se conforman con migajas. ¿Y qué vienen siendo? Perrillos. Pero el hijo come el pan completo. Si quieres comer del pan completo, no seas un perrillo, porque el perrillo siempre va a ser inferior que su amo. Mas aquellos que adoren, mas aquellos que sean, yo no te estoy diciendo que seas perfecto, porque perfecto no lo vas a hacer, jamás. Vamos a buscar la perfección, sí, pero cuando peques, tengas un corazón de arrepentimiento, que le digas perdóname Dios, pero y no lo vuelvas a hacer más. Ese es el corazón que Dios quiere que tú tengas, para que lo tengas. Amén. Y quiero hablarles algo. Dios me dijo, lo primero que quiero que hables, Manuel, acerca, ¿cuántos queremos reconquistar su presencia? Cierra tus ojos ahí y haz esta oración conmigo. Señor, yo reconozco que tengo faltas y que te he fallado, Dios, pero no quiero que te alejes de mí, Señor. Quiero tu presencia sobre mi vida. Quizás mi corazón ha sido frío, ha sido indiferente, Dios. Cámbialo, Dios. Quita un corazón endurecido y coloca un corazón de carne dentro de mí, que yo pueda adorarte, que yo pueda buscarte de día, de noche, y no me canse. Coloca ese querer como el hacer en mí, Señor, que yo te pueda amar como tú me amaste en la cruz. Cuando tú me amaste en la cruz, Señor, tú diste hasta la última gota de sangre por mí. Yo quiero amarte como tú me amaste, Jesús. Yo quiero amarte con esa intensidad, que tú fuiste capaz de dar tu sangre por mí, que tú fuiste capaz de
de que haya lágrimas, de que haya sudor en esa cruz por mí. Tú diste hasta lo último por mí. Yo quiero ser así, Señor. Yo quiero dar hasta lo último por ti. Perdóname, porque quizás mi corazón es un desagradecido, que no te adora, que no te busca. Cámbiame, Señor. Quiero ser un adorador. Quiero buscarte de día, de noche, en la madrugada, cuando todo está en silencio. Quiero tener intimidad contigo. Te necesito, Dios. Necesito tu gloria y tu poder sobre mí. Perdóname por todas mis faltas. Yo no quiero estar alejado de ti. Como el siervo busca por las aguas, así brama mi alma por ti, Dios. Dios, yo te necesito. Sin ti mi vida es un desierto. Sin ti mi vida es seca. Necesito, Dios, ser cambiado. Necesito ser transformado por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios me dijo, predica sobre dos cosas. Una, sobre reconquistar el corazón de Dios. Dos, y tus mandamientos sobre la tierra. ¿Ustedes quieren ser perfectos? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero un mandamiento semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Resulta ser que en Corintios sucedió una situación muy fuerte. Un joven cayó en fornicación, y este joven, ya la iglesia lo había colocado en disciplina. La iglesia estaba siendo dura con él. Y el Pablo tiene que escribir en la carta a los Corintios y tiene que decir: oiga, ya párenla con ese muchacho. Él ya pidió perdón, él ya se arrepintió. Y dice Pablo, escribiéndole a los Corintios: perdónenlos, y yo les ruego que lo consuelen. Pero nótese que él dice: perdónenlo y lo consuelen. Y quiero decir algo, pueblo: muchos de nosotros perdonamos, pero no consolamos. Una cosa es que yo diga: yo perdono a Juan José, yo lo perdono, Juan José, pero yo no vuelvo a ser el mismo con usted. Eso es perdonar, pero no olvidar. Pero no hay un consuelo. Puede haber que haya un perdón, sí, pero no hay el verdadero consuelo. Nótese algo. La Biblia dice: no condenéis para que no seáis condenados. No juzguéis para que no seréis juzgados. Perdonad y os serás perdonado. Pero aquí el apóstol le dice: yo necesito que ustedes le consuelen. Había un ministro de Dios, contaba un amigo mío, que era un hombre de Dios extraordinario. Un hombre, abría los cultos con una gracia, con un favor de Dios tan impresionante. Abría los cultos con una canción que decía: este es el día que hizo el Señor. Y empezaba a cantar, y la gente se paraba y se saludaba: y hermano, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos. La gente se abrazaba. Y mi amigo me está contando esta historia y me decía: Manuel, yo quería ser como ese pastor. Era mi ídolo. Yo decía: wow, Señor, yo algún día quiero predicar con esa gracia, con ese favor. Un día ese amigo tuvo que irse al batallón, y en el batallón se enteró que ese pastor había caído en fornicación. Cuando le dijeron esto, él se entristeció, porque él había sido la inspiración de él en el ministerio. Pero él empezó a orar y a buscar a Dios. El amigo mío que estaba en lo militar, él dice que él después tiempo acá él estaba en Bucaramanga, en la sede de Bucaramanga, y vino a Cúcuta y le preguntaba a la gente que si el pastor había pedido perdón a la congregación, y dijeron que sí. La congregación, yo quiero decirles algo, lloró con él, porque él lloró ese día pidiéndole perdón. Y el pastor dijo: ¿ustedes lo perdonan? Y la gente dijo: sí, lo perdonamos. Escuchen bien, dijeron: sí, lo perdonamos. Y sí, hubo perdón. Pero cuando él preguntaba de este pastor, decían: nosotros no lo queremos ni ver por acá.
que se largue. Entonces quiero decirle, hermano y hermana, hubo perdón, pero no hubo consuelo. Necesitamos consolar a nuestros hermanos. Dios nos dijo, no estamos para juzgar, estamos para ser consoladores, para levantar al caído y para darle la mano y decirle, para adelante, mijo. Nos esperan cosas grandes en Dios. Podemos disciplinarlo, yo no digo que no, pero hay un tiempo de levantar también. Hay un tiempo de levantar a la persona. Y mi amigo dice que él empezó a orar mucho en el batallón. Y casualmente a este pastor lo mandan a Bucaramanga. Y este pastor puede armar otra congregación, el que cayó. Y estaba auspiciando en Bucaramanga. Mi amigo se enteró, el que le había gustado desde pequeño. Y dice que él decidió ir. Y cuando él fue, él vio a este pastor predicar. Y dijo, les prometo la misma gracia, la misma unción. Yo no sé, pero Dios estaba sobre ese hombre. Yo lo abracé y le dije, pastor, cuente conmigo. Ese hombre, sí, empezó a llorar. Dijo, ¿sabe por qué? Porque yo entendí algo. Yo no solo lo iba a perdonar, yo lo consolé. Amén. Necesitamos el consuelo. Pero nótese algo. El mejor ejemplo. Quiero leerles Juan 17. Un mandamiento nos dejó Dios, uno solo, y dijo, que os améis los unos con los otros, como yo también los he amado. Que nos amemos, que nos perdonemos. No hay amor que sea eterno si no hay un perdón. No hay amor que dure si no hay el perdón. Es necesario el perdón. Juan 17. Y nótese que Jesús anhelaba algo en su corazón fuertemente. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús era, Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste, que ellos sean uno. Unidad pedía al Señor, unidad, que seamos uno como Él también lo fue. Pero lo más extraordinario, y la ilustración cuando Dios me habla acerca de esto, me dice, Manuel, te voy a mostrar lo que es el perdón con consuelo. Y eso desde ahora en adelante es lo que quiero que hagas. Un día, uno de los apóstoles más famosos, les voy a hablar de un apóstol que caminó sobre las aguas, que le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que no fue que hizo mucho menos de lo que hizo Judas. Él hizo casi lo mismo que hizo Judas. Él negó al maestro. Él un día, dice la palabra que lo negó con maldición. Yo no conozco. Maldita sea, yo no lo conozco, hijo de tal, yo no sé qué, yo no conozco. Quiero decirles algo, Pedro negó al Señor. Y hay una palabra donde dice, si alguien me negase, yo lo negaré delante de los ángeles y de mi Padre. Jesús lo dijo. Pero nótese algo, que antes de ser Jesús un ejecutador de juicio, Él tiene un corazón precioso de misericordia. Amén. Y Jesús fue tan misericordioso que una vez vino a la tierra. Pedro estaba completamente destrozado. Pedro, cuando negó al maestro, la Biblia dice que lloró amargamente. Lloró. Pedro se sentía triste. Hermano y hermana, ¿cuántas veces le hemos negado con cosas que hemos hecho? ¿Cuántas cosas le hemos hecho a Dios? Y cuando venimos a pedirle perdón a Dios, Dios nos abraza y ahí es cuando lloramos y somos consolados. Solo si hay perdón, yo quiero decirles algo, cuando hay solamente perdón y no hay consuelo, no hay sanidad de la herida completa. Solo cuando hay un perdón y un consuelo por completo es que la herida es completamente quitada.
Pedro, ¿cómo se sentía Pedro? ¿Ustedes cómo creen que se sentía Pedro? Pedro se sentía el ser más despreciable sobre la tierra. ¿Sabe qué me dice la escritura de Pedro? Que Pedro estaba ya en los pescados. Estaba nuevamente, se fue nuevamente a pescar. Él se sentía tan indigno dentro de él. Él decía: no, ya Dios no tiene nada para mí. ¿Qué apóstol y qué 8 cuartos? Yo lo negué, lo maldije, dije un montón de cosas. Ya Dios no me ama. Escúcheme bien. Él se fue completamente decepcionado. Yo imagino que Pedro tiraba sus redes. Escúcheme bien, Pedro tiraba sus redes y lloraba, se le salían las lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era un hombre que amaba a Dios. Y él lloraba y decía: ojalá me vaya yo entre una red y me coma un tiburón. Sí, yo me imagino que él se sentía un ser desdichado. Y nótese que Pedro no se fue a predicar de Cristo, no. Pedro estaba devastado. Pedro volvió a hacer lo mismo de antes. Volvió nuevamente a pescar. Él estaba destruido. El perdón, la culpa, escúcheme bien, porque cuando el otro es el que comete la falta, a veces la culpa es la que no lo deja levantar a la persona. Y la culpa era tan grande en Pedro que no lo dejaba levantar. Escúcheme bien, busquen conmigo Juan 21. Me encanta el corazón de Jesús. Escucha bien por qué. Juan 21, capítulo 3. Estamos ahí, versículo 3. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque había gran cantidad de peces. Escúcheme bien. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, cuando yo leí este pedazo, no sé, pero empecé a llorar. Porque mire lo que no lo dice cualquiera, lo dice el Espíritu Santo, que es el que escribió la palabra. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿A quien qué? Jesús amaba a Pedro. Lo amaba con la misma intensidad, aunque lo había negado. Jesús lo amaba con todo su corazón. Dijo Pedro, ¿sabe qué dijo? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ello y se echó al mar. ¿Saben? Claro, cuando Pedro estaba en ese lugar y este hombre que está desde lejos, porque no lo alcanzaron a conocer por su figura, cuando Pedro le dice, cuando este Señor les dice desde allá: ¿por qué no echan la red hacia la derecha? ¿Por qué no echan la red hacia la derecha? Y cuando ellos echaron la red hacia la derecha, hubo tanta abundancia de pez que una vez Pedro dijo: ¡es el Señor! Porque ¿quién más iba a ser? Es el Señor. Y Pedro se tiró. Pedro se tiró y empezó a nadar. Versículo 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacientas mis corderos. Pero yo quiero decirte realmente lo que pasó en esta conversación. Pedro estaba, aunque ya habría abrazado al Señor y todo, el Señor sabía que Pedro se sentía todavía culpable. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Era el momento de restaurar a Pedro. Y Jesús le dice, y nótese que lo voy a hacer en griego, porque fue en griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y fue en griego que Jesús habló con Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me agapeas? Es decir, Pedro, ¿me amas con amor de Dios? ¿Me amas con todas tus fuerzas? ¿Y sabe qué le contesta Pedro? Y yo me imagino que con lágrimas en el rostro: Señor, yo te fileo. Es decir, Señor, yo te amo como un amigo. Y el maestro le dice: Pedro, ¿tú me agapeas? Y le dice:
Señor, yo te fileo, yo te amo como amigo. Entonces Jesús le dice, Pedro, yo te fileo. Se puso al mismo nivel. Y ahí fue que Pedro dice, ay Señor, yo te agapeo. Y lloraron amargamente. Y lloró Pedro. Y le dijo el Señor, apacienta mis ovejas. Y Pedro fue restaurado. Nuestro maestro nos enseña que con nuestro hermano no solamente debe haber un perdón, sino una consolación por completa. ¿Quién era el ofendido? Escúchame bien, ¿quién era el ofendido ahí? ¿Y quién es el que va y busca? Yo sé, escúchame bien, yo sé que esto es difícil, pero tenemos que ser. El Padre dice, ¿ustedes quieren ser como mi hijo? Vamos a hacerlo. Tenemos que tener ese tipo de corazón. Mire que Jesús es el ofendido y es Jesús el que restaura. Es Jesús el que perdona. Y aparte de eso, consuela. Si tú le has hecho daño a una persona o una persona te ha hecho daño a ti, yo te invito a que le pidas perdón. Pero no solo le pidas perdón, sino también lo consueles. Y le digas, hermano, perdóneme. A mí me duele haberle fallado. Perdóneme. Y usted diga, yo puedo sentir el dolor que usted también sintió. Y hay un verdadero consuelo. Amén. Si es con tu esposo, si es con la persona con la que vives. Yo quiero que hay unas cosas que acaban los hogares. Y es que ustedes se perdonan, esposos y esposas, pero no hay un verdadero consuelo. Cuando hay consuelo verdadero, la herida cierra por completa. Y nunca más uno se vuelve a acordar de aquellas heridas. Amén. Cierra tus ojos ahí y dile, Señor, yo quiero tener un corazón perdonador y un corazón de consuelo. Ayúdame a consolar a los que me han hecho daño para poderlos restaurar, Señor. Ayúdame, Señor. Yo sé que esto no es fácil. Esto es difícil, Señor, pero yo lo hago con tu ayuda. Ayúdame a ser perfecto para poder consolar. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Es un gran movimiento lleno de poder. Los enfermos se sanan, milagros se ven. Puedo ver